Buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Hoy es junio 23, iniciando semana. El título devocional de hoy es Dios está obrando en ti. La palabra del Señor dice en Tito 2, 11 al 12. La gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. El principal problema con nuestra vida no es que seamos infelices, ni que hayamos cometido un par de errores menores. Nuestro diagnóstico no es simplemente que tenemos algunos vacíos existenciales que solo necesitan ser llenados por un nuevo pasatiempo o un servicio social voluntario. No es que estemos perdidos y que necesitemos un poco de dirección, ni tampoco que tengamos baja autoestima y que tengamos que pensar de forma más positiva. En términos bíblicos, nuestro problema es de hecho este. Por naturaleza, somos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de los deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Tito 3:3. Este es un problema bastante complicado. Va más allá y se extiende mucho más lejos de lo que nos gusta imaginar. Ya sea que hayamos tenido 3 u 80 o 3 años, cuando el Señor Jesucristo se presentó en nuestra vida y nos salvó, nuestro estado hasta ese momento era de desesperanza total. Sin embargo, en su gracia, Dios nos purifica y nos renueva mediante el Espíritu Santo y nos hace herederos según la esperanza de la vida eterna. Tito 3, 4 al 7. La gracia de Dios es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Sin embargo, una vez que somos justificados por su gracia, Tito 3:7, ¿qué pasa entonces? Dios comienza a obrar progresiva y gradualmente para quitar de nosotros la necedad y la desobediencia. La gracia de Dios viene a nosotros tal como somos, pero no nos deja tal como el mundo como el mundo somos, porque nos enseña que negando a la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Tito 2:12. Imagina un nuevo hermano en Cristo llamado Jorge. Él lleva 2 días de ser cristiano. La semana pasada Jorge estaba engañando y actuaba de forma destructiva y estaba lleno de odio, perdido en la idolatría y entregado a la sensualidad. De pronto Jorge conoció a Cristo. El Espíritu de Dios lo regeneró y ahora ha comenzado a asistir a la iglesia. Jorge ya es salvo, pero aún no es un producto terminado. Es una obra en progreso. Por supuesto que sigue teniendo problemas que necesita solucionar. Por supuesto que sigue confundido en su mente respecto a lo que significa para él seguir a Cristo. Todos somos similares a Jorge en un cierto grado. Sin importar cuántos años llevemos creyendo en Jesús, todos somos obra en progreso. Necesitamos la guía de la palabra, necesitamos la ayuda de otros miembros del cuerpo de Cristo. Necesitamos confiar en que Dios cumplirá lo que ha prometido y terminará la buena obra que comenzó en nosotros. Filipenses 1:6. A veces el progreso parece lento, pero con la obra de su Espíritu logrará terminar el camino hasta entonces. Reflexiona sobre tu condición sin Cristo, porque esto te dará humildad. Recuerda lo que hizo la gracia de Dios al salvarte, porque esto te alentará. Considera de qué manera el Espíritu te ha hecho crecer en piedad, porque esto te dará seguridad, y pide al Señor que, en su gracia, te siga transformando, poco a poco, a medida que esperas la manifestación de tu Salvador y el día en el que seas perfeccionado en gloria. Tito 2:13 al 14. Para profundizar, Tito 3:3 al 8. Bueno, mis hermanos, nos encontramos aquí con un devocional maravilloso. El día de hoy para iniciar semana. Como decíamos inicialmente, el título del devocional es Dios está obrando en ti. Y esa obra no se va a detener. Está seguro de eso, que el que comenzó la buena obra en ti la perfecciona y la termina hasta el día del Señor Jesucristo. Todos estamos en las manos de Dios. Dios está involucrado personalmente en nuestra salvación. Él es el labrador de la viña.
El título, la base del devocional está en Tito 2, 11 al 12. Dice la palabra del Señor, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La vida cristiana no es un esfuerzo humano para alcanzar a Dios, sino la obra soberana de Dios transformando nuestras vidas desde adentro. Y esa es una realidad, mis queridos hermanos y hermanas, que tenemos que tener en cuenta el día de hoy, para que no nos frustremos, para que no nos miremos a nosotros mismos, miremos a Cristo, el autor y consumador de la fe, que nos ha redimido para una nueva vida en Cristo. Entonces, estos pasajes que hemos leído, Tito 2, 11 al 12 y Tito 3, 3 al 8, nos ayudan y nos revelan cómo la gracia divina nos salva, sino también cómo nos santifica, moldeándonos para vivir en obediencia a Cristo. Veremos primero la gracia de Dios nos salva, Tito 2, 11 y Tito 3, 3 al 5. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nuestra condición sin Cristo, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites, como lo dice Tito 3:3. Estábamos en una condición deplorable y aterradora. Éramos por naturaleza hijos de ira. Eso éramos. Es lo que dice Efesios 2, 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí llega el pero de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Qué gloriosa noticia, lo que éramos y lo que somos ahora. Esto es lo que somos delante de nuestro santo y buen Dios, santos y amados de Dios, irreprensibles delante de Él. Pero Dios está en una obra con nosotros, una obra de santificación. Es esa transformación, es ese camino de la fe, es esa batalla de la fe que luchamos todos los días. Es una batalla que debemos luchar en el Espíritu y con el Espíritu y con las armas de la fe. El hombre natural es incapaz de agradar a Dios, eso tenemos claro. Dice Romanos 8, 7 al 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible. Es imposible porque nuestra naturaleza caída no quiere saber nada del Dios de la Biblia, del Dios santo, del santo de Israel. No quiere. El hombre quiere ser religioso, pero no quiere acercarse a Cristo. ¿Por qué? Porque no puede, a no ser que Él nos atraiga. Y eso es la gracia irresistible en el santo y buen Dios. La salvación no comienza con nuestra iniciativa, sino con la intervención divina. Y tengamos eso siempre en mente. Miremos entonces la manifestación de la gracia salvadora, Tito 3, 4 al 5. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Hermano, la salvación es un monergismo, es decir, una obra exclusiva de Dios. No es un premio por méritos humanos, sino un regalo de su misericordia. Efesios 2, 8 al 9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Querido hermano y hermana, si eres salvo, no fue por tu bondad, no fue porque fueras mejor que los demás, sino por la gracia de Dios. Y esto nos humilla, eso quebranta nuestro orgullo, nuestro fariseo que tenemos dentro, y nos lleva ¿a qué? A adorarle. La gracia de Dios nos santifica, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, vivamos piadosamente. Vivamos de la manera correcta, justa y piadosamente. La palabra justa significa de acuerdo al Evangelio, la justicia de Dios, y piadosamente es viviendo ese Evangelio que creemos. La gracia
enseña y transforma. La misma gracia que nos salva también nos instruye, nos disciplina, nos entrena, nos capacita para vivir correctamente, porque ya pensamos correctamente. Nuestro entendimiento, nuestra mente es transformada por el poder del Evangelio. Hermanos, no es un permiso para pecar. O sea, esa gracia que nos transforma no es un permiso para pecar o seguir viendo el pecado. Mire lo que dice Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Escuchen esto, que convierten en libertinaje la gracia a nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces la gracia no es para seguir pecando. La gracia nos ayuda a no pecar más. Mira lo que dice Romanos 5:20-21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, es decir, para mirar nuestra condición. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Eso es lo que Pablo nos dice, que de buena gana se gloriaría en sus debilidades. ¿Para qué? Para que repose el poder de Cristo en él. Porque la gracia era suficiente. La gracia era suficiente para mantenerse de pie. Y lloraba por su pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Pablo no se deleitaba en el pecado. Él aborrecía el pecado, aborrecía ese cuerpo de muerte. La gracia que nos transforma es un poder que nos enseña y nos aparta del pecado. Mira lo que dice Romanos 6, del 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es imposible de que un cristiano nacido de nuevo practique el pecado. Claro que sí hay pecado en nosotros. Primera Juan nos dice, hijitos míos, no pequéis más. Pero si alguno de vosotros peca, abogado tenemos para con Dios. También dice, si alguno dice que no tiene pecado, hacia Dios mentiroso. Porque todos estamos en esa lucha. Todos estamos en esa transformación. Enseñándonos a renunciar al pecado. La gracia no solo perdona, sino que nos instruye, como decía inicialmente, Tito 2:12. Es la misma gracia que produce santidad. Esa palabra de santificación es una renovación. En griego es akanosis. Es un proceso continuo de transformación de nuestra mente, de nuestra manera de pensar. Y eso es lo que nos enseña Pablo en Romanos 12, del 1 al 2, cuando dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por todo lo que Dios ha hecho por ustedes, que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Es decir, nuestro cuerpo, como dice la Escritura, somos templo del Espíritu Santo y no debemos usarlo para pecar, sino para glorificar el nombre del Señor. Y luego Pablo nos dice, no os amolden a este siglo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, manera de pensar, canoxis, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Y cómo es? Agradable y perfecta. Todo lo que está haciendo en ti es perfecto. Aunque haya dolor, aunque haya momentos difíciles, valles de sombras y muerte, desiertos, Dios está obrando en ti. Tenemos que transformar nuestra manera de pensar acerca de Dios, su plan perfecto, su reino, su justicia y todo lo que Él es. En 2 Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Hermanos, el Espíritu Santo nos transforma para vivir en obediencia. La palabra del Señor es el medio que el Espíritu Santo hace para santificarnos, como dice Jesús, nuestro Señor, orando en Juan 17. Padre, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Juan 17:17. El Espíritu Santo, como les decía, ahora nos transforma para vivir en obediencia. Gálatas 5:22-23. Esto es el fruto de una nueva vida en Cristo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es lo que está pasando en nuestra vida. Esto es lo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. En 1 Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, escuchen esto, para obedecer.
Fuimos renacidos para obedecer. Debe ser un deleite para nosotros. Y creo que es un deleite para nosotros obedecer. Y cuando no lo hacemos, sufrimos. Pero sabemos de que Cristo ya obedeció perfectamente por nosotros. Él nos hace aptos, aceptos delante de Dios. No somos salvos por nuestra obediencia, somos salvos y obedecemos. Por ser salvos ya obedecemos y nos deleitamos en la ley de Dios. Y luego dice, ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sea, multiplicada. Esa renovación en el Espíritu Santo es una transformación progresiva. El Espíritu Santo es quien nos capacita para obedecer. Y lo que dice Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Y pondré vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este es el nuevo nacimiento, un nuevo espíritu, es la regeneración. El nuevo espíritu, ese hombre interior, espiritual, se deleita en la ley de Dios. Y eso lo vemos en Romanos capítulo 7, 23 en adelante, cuando Pablo habla de esas dos naturalezas que tenemos dentro de nosotros. Hay una ilustración como un escultor trabaja un bloque de mármol. Dios solo nos rescata del pecado, sino que nos va moldeando la imagen de Cristo. Y esa es la finalidad de la salvación. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Vivir sobria, justa y piadosamente. La gracia nos libera para amar la santidad. Como dice el pastor John Piper, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Ese propósito, la obra de Dios, es una vida de buenas obras. Nuestra vida, una vida de un hombre y una mujer salva, es una vida que obra. Dice la palabra del Señor en Tito 2:14, pueblo celoso de buenas obras, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse de las buenas obras, Tito 3:8. Las buenas obras no nos salvan, pero evidencian la salvación, evidencian de que hemos nacido de nuevo. Somos salvos para buenas obras, no por ellas. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Esa palabra hechura significa obra maestra, obra perfecta. Y esa obra perfecta está glorificando el nombre del Señor con nuestra manera de vivir. La fe genuina siempre produce fruto. Lo que dice Santiago 2:17 al 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe en Cristo produce obras. Produce la obra que Dios ha determinado que hagamos, no lo que nosotros queremos, sino lo que Dios dice conforme a su evangelio dirigido por el Espíritu Santo. Nos habla de una conducta piadosa en nuestro hogar, en la iglesia, en la sociedad. Él nos mandó a ser luminares en el mundo en medio de una generación perversa. Si alguien afirma ser salvo, pero vive en desobediencia constantemente, debe examinar si realmente ha experimentado el nacimiento de nuevo. Es lo que dice Juan 3:6 al 10. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Este término es que practica el pecado, que vive en él, que se deleita en el pecado. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Sí ven? Practica el pecado. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, es decir, el Espíritu Santo. Y no puede practicar el pecado, es decir, no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Hermanos, hermanas, examinemos nuestra vida. Como dice el Evangelio en 1 Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o acaso no conocéis al Señor. Cuando nos examinamos, miramos a la luz del Evangelio, vayamos a la cruz de Cristo y ocupémonos de la salvación con temor y con temblor, como dice Filipenses 2:2 al 13. Nuestra salvación descansa en el poder de Dios. La santificación es obra de Dios, pero requiere tu sumisión.
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y con temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, hay una gran seguridad en la obra de Dios en nosotros. Justificados por su gracia, somos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Lo dice Tito 3:7. La salvación es un don irrevocable. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:30. Si Dios comenzó la buena obra, en ti la completará, la terminará. Como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Confiemos en la fidelidad de nuestro santo y buen Dios. Eres bueno y empezó una buena obra en ti. Somos hechura suya, para gloria de Dios Padre. Mis hermanos, este es el devocional del día de hoy. Que el Señor nos ayude y nos asiste, porque así lo hará, así lo ha prometido. Y ánimo, demos la buena batalla a la fe. Textos para leer la Biblia en un año. Hoy nos corresponde junio 23, Jeremías capítulo 48 al 49 y Filipenses capítulo 1. Dios los bendiga, un fuerte abrazo.